Hola a todos, somos Girls Politics y hoy estamos con el diputado nacional Esteban Paulón por Santa Fe. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, ¿querés contarnos un poco, para los que no te conocen, un poco de tu recorrido político? Bueno, soy diputado nacional por el Partido Socialista. Soy militante del Partido Socialista desde que tenía 15 años. Me sumé muy joven a la política. A los 20 años, a medida que iba acompañando mi propio proceso de aceptación como un varón gay, me sumé también a militar en el colectivo LGBTIQ+. Tuve la posibilidad de ser parte de la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans desde su fundación y por tanto ser parte de lo que fue la campaña por el derecho al matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género. Fui presidente de la Federación LGBT de 2010 a 2015. En 2015 volví a Santa Fe a armar, por pedido del entonces gobernador socialista también, Miguel Lifschitz, una subsecretaría de políticas de diversidad sexual, que es el ámbito de más institucionalidad que tuvieron las políticas públicas para la diversidad. Y bueno, nada, militante, consultor de Naciones Unidas durante un tiempo, coordiné un proyecto que tiene que ver con las políticas de diversidad y de inclusión en las empresas, en el sector privado, a la par que siempre seguía militando en el Partido Socialista. Actualmente coordino una red de partidos progresistas de las Américas, desde Canadá hasta Argentina. Somos 16 partidos políticos, algunos en el gobierno, otros en la oposición, pero de ideas progresistas. Y para las elecciones de octubre me presento como candidato a senador en la ciudad de Buenos Aires, como senador nacional, por un partido nuevo que se armó que se llama Movimiento Ciudadano. Genial. Y para estas elecciones de octubre, ¿qué crees que está en juego para los argentinos? Creo que más allá de pensar si se está discutiendo una banca más o una banca menos en el Congreso, que es parte de lo que se va a definir con el resultado electoral, la elección de octubre plantea el desafío de poder contarle a la sociedad qué proyecto de país tenemos hacia adelante. Yo estoy seguro que el 10 de diciembre del 2027 Javier Milei se va a su casa, termina su mandato, no creo que reelija, creo que el proyecto político, social y económico que ha llevado adelante y que está llevando adelante Javier Milei es muy negativo para la sociedad argentina, al menos desde mi visión, pero creo que también es importante que la sociedad tenga una perspectiva y una promesa de futuro. Entonces nosotros en esta campaña, más allá del resultado electoral, que eso después lo define la gente y si uno entra o no al cargo que se postula, es importante que aprovechemos la visibilidad que tiene una campaña, la atención pública que se presenta en una campaña, donde la gente para el oído y dice, a ver qué me están diciendo, qué me están contando, para contarle que eso sea queremos. ¿Qué pensamos de la educación hacia adelante? Hoy, por ejemplo, que hay baja de natalidad, no solo en Argentina, en el mundo, pero en Argentina puntualmente, y tenemos cada vez menos nuevas inscripciones en las escuelas, sobre todo en los niveles iniciales y en los primeros grados de primaria, por esa baja de natalidad. ¿Qué hacemos con la educación? ¿Cerramos escuelas o mejoramos el sistema educativo? ¿Echamos docentes o aprovechamos para pensar en parejas pedagógicas que acompañen hoy desde la escuela situaciones sociales mucho más complejas? ¿Qué hacemos con la salud? ¿Qué queremos hacer con la salud? Después de la pandemia, tuvimos ahora todos estos escándalos, falta de controles, fentanilo contaminado, sobreprecios en las áreas de discapacidad, en el PAMI, en obras sociales. Bueno, ¿cómo pensamos el sistema de salud? ¿Cómo hacemos una salud más accesible para las personas? ¿Cómo trabajamos en la implementación de un sistema de atención primaria de la salud para que la gente no tenga que ir a hacer una cola todas las mañanas a un hospital y para que podamos ver hospitales vacíos, no por falta de servicios, sino porque la gente tuvo una atención de salud anteriormente preventiva? ¿Qué hacemos con la justicia y la lucha contra la corrupción? Yo quiero ir al Senado porque el Senado es el lugar donde se eligen, por ejemplo, los jueces, donde debiéramos estar nombrando defensor del pueblo de la nación. Hoy hace 16 años que no hay defensor del pueblo y es una institución clave para la defensa de nuestros derechos. Y obviamente quiero ir y llevar una voz honesta, progresista, de izquierda democrática al Senado para decirle a la ciudadanía, estos son los mejores jueces. Hay 150 cargos para rellenar en la justicia, para completar en la justicia. Y hay un pacto tácito, que del que no se habla pero que existe, entre los sectores de la Cámpora y del gobierno de Milei para repartirse esos cargos. 100 para uno, 50 para el otro, 70, 80, ya verán ellos cómo reparten. Bueno, no puede ser ese el criterio para elegir los jueces. El criterio tiene que ser los jueces más probos, los más honestos, los que... Mira, hace poco tuvimos este caso de un juez que yo acabo de denunciar por prevaricato, que en un fallo insólito y muy grave legalizó la censura previa en Argentina, algo que es inconstitucional. Ese juez salió de los acuerdos en el Senado. Entonces, nosotros no podemos validar que haya jueces, que la Corte Suprema no esté completa, que haya jueces y juezas que fallen de acuerdo a los intereses de algún u otro sector o grupo. Entonces, hay que llevar esas voces al Congreso y en este caso al Senado, que es donde se eligen los jueces y donde también hay que votar para completar la Corte
Corte Suprema. Y después obviamente queremos llevar un tema que nos parece muy importante, que es el tema de la desigualdad. Argentina es una sociedad que históricamente ha sido una sociedad muy cohesionada, era la sociedad con mayor nivel de inclusión social, clase media, acceso a los servicios sociales en América Latina. Este proceso hace al menos 15 años viene deteriorándose, viene en una pendiente descendente. Argentina es uno de los pocos países en los cuales la riqueza no crece. Si no crece la riqueza es muy difícil distribuir porque no hay que distribuir, cada vez tenemos más peso de la deuda, hay menos dinero disponible para obra pública, para infraestructura, para cosas que mejoran también la competitividad. Entonces hay un debate ahí a dar de desigualdad, de infraestructura, de competitividad, de incentivos del Estado, de desarrollo de sectores, así que muchos desafíos. Yo espero que la campaña sea eso, que podamos ir a la campaña a contarle a la sociedad qué país nos imaginamos en el post-Milei. 10 de diciembre de 2020 empieza el país post-Milei. ¿Cómo lo pensamos? ¿Lo empezamos a pensar el 9 de diciembre como a veces pasa? ¿O lo empezamos a pensar ahora y en una campaña donde podamos contar nuestras ideas podemos ir compartiendo y viendo con qué otros sectores políticos que tienen ideas similares por ahí podemos construir una alternativa a futuro? Y en cuanto a los comicios de ayer, te pregunto, ¿cuál crees que fue el mensaje que dejaron los votantes en las urnas? El 65% de la gente votó contra Milei. Entonces, acá el presidente le puede echar la culpa al armado político, puede pensar que se equivocó en los candidatos, que no era el color violeta el de la boleta, que tendría que haber sido naranja, no sé, puede pensar lo que quiera. La realidad es que hay un 65% de los y las bonaerenses, que son el 40% del país, o sea que es un voto significativo, que votó en contra de Milei. Fundamentalmente entiendo yo porque Milei basa su gobierno y ha basado su legitimidad en 3 promesas muy simples. Una era una promesa antiinflacionaria, desaceleración del nivel de la inflación. Otra era la promesa de que el libre mercado iba a permitir que se suelten las fuerzas de la economía y que hubiera un bienestar y un desarrollo para todos los argentinos. Y la tercera promesa era de regeneración política. Cuando él dice voy a gobernar contra la casta tiene miedo. Lo que le está diciendo a la sociedad es voy a gobernar sin privilegios, sin corrupción, con honestidad, con transparencia, contra los que siempre hicieron negocio con la política. Y esas 3 promesas entran en crisis. La de la inflación, si bien es cierto que hay una baja y una desaceleración de la inflación, también es cierto que en los últimos meses esa tendencia parece revertirse, muy levemente, pero empieza a ir un poquito al alza. Y aparte, por mucho que se haya desacelerado la inflación, hoy los salarios no alcanzan. Estamos en un momento donde muchas familias no llegan a fin de mes, donde se duplicó la morosidad del pago de créditos personales y de tarjeta de crédito. Eso quiere decir que hay muchas familias que no llegan a pagar el mínimo de la tarjeta, que no llegan a pagar un crédito que sacaron no para irse de viaje a Miami, para hacer un arreglo en la casa, porque se le rompió el flotante, porque se rompió un caño y hoy un plomero te cobra 70, 80, 90 lucas por cualquier arreglo. Están sobreendeudadas con la tarjeta, con la billetera virtual en el barrio, para comprar comida. Entonces ahí se te queman un poquito los papeles de la desaceleración de la inflación. Si más allá de eso, las paritarias y los ingresos de las familias aumentaron consistentemente menos que ese nivel de inflación, aunque sea más bajo. En segundo lugar, la promesa del desarrollo también está en crisis. Vemos puestos de trabajo que se destruyen, vemos la economía parada, la gastronomía sin clientes, muy poquitos sectores de la sociedad están consumiendo, hay un 20-30% de la sociedad que sigue consumiendo, que viaja al exterior, que tiene acceso a determinados bienes, la mayoría la está pasando bastante mal. Y la tercera promesa de la regeneración política estalló por el aire con los audios de Español. Porque más allá de que la justicia tendrá que determinar si existe o no el 3%, si Karina es alta coimera, si había sobreprecios en pañales, en oftalmología, es cierto también que el audio y el relato que hace Españolo es verosímil por los personajes, porque hay porcentajes, porque da montos, porque aparecieron cuestiones llamativas en muchas licitaciones y procesos de compra. Entonces la sociedad percibe que ahí hay un curro de la política, que ahí hay corrupción. Y en las áreas más sensibles, el PAMI, jubilados y jubiladas a las que se le agotaron los ingresos. Andis, la agencia de discapacidad sobre la cual el gobierno decía el curro son las pensiones truchas y resulta que muchísimo más dinero se iba en sobreprecios con las droguerías. Entonces entran en crisis esas 3 promesas que sostenían políticamente a Milei y obviamente la gente vota en contra. Dice, pará, y yo estoy haciendo un sacrificio, me ajusté, no me alcanza, debo la tarjeta, porque pensé que íbamos a un país que en algún momento se iba a desarrollar. La economía no arranca y encima vos también mordés como todos los gobiernos anteriores. Por eso reitero que me parece que es muy importante después de la elección de ayer y la lección que dio el pueblo bonaerense, pensar cómo le hacemos una propuesta de futuro a la sociedad. Porque
creo que la sociedad argentina, después de esto, entiende que ni el oficialismo del pasado ni el oficialismo del presente sirven o son proyectos conducentes para superar este estado de crisis permanente que vive Argentina, de estancamiento económico permanente que vive Argentina y de falta de perspectivas. Si no planteamos una idea de futuro, si no planteamos concretamente qué queremos hacer con cada uno de los temas que son preocupación de la gente en el país, nos acercamos a una situación muy compleja donde un nuevo fracaso, ahora el que venía por fuera de la política, el disruptivo, el de la motosierra, fracasó también. Bueno, ¿a dónde va la sociedad? Dice, al final fracasan todos, ¿no? Y eso es muy preocupante y muy grave, sobre todo para la salud de la democracia. Y en cuanto al Congreso, ¿cómo es el futuro del Congreso después de estas elecciones? El Congreso este año renueva la elección del 2021, sobre todo en la Cámara de Diputados. El Senado distinto porque renueva por tercios. En esa elección vos tenés la mejor elección de Juntos por el Cambio. Por lo tanto, es esperable que, como Juntos por el Cambio no existe más y el PRO se ha incorporado a la Libertad Avanza y el radicalismo está en un proceso de debilitamiento, no solo en la provincia, sino a nivel nacional, es muy probable que lo que vos veas aquí en la Cámara de Diputados es una proporción similar de la que tenemos hoy en términos de diputados, pero lo que es el espectro oficialista más violeta que multicolor. O sea, sin tanto rojo y sin tanto amarillo, sin radicales y sin PRO. Todo eso va a ser Libertad Avanza, van a ser listas de la Libertad Avanza. Por el equilibrio, quizá el gobierno consolida un tercio propio que le evita el juicio político y le permite vetar algunas leyes, pero la verdad que va a ser un equilibrio bastante complejo, sobre todo por cómo fueron armadas las listas del gobierno, que son listas donde hemos visto hoy mismo a la mañana el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, Bondarenko, por la Libertad Avanza, se despegó del gobierno. Acaba de ser electo diputado por el oficialismo y dice, a mi mamá no le alcanza la jubilación, creo que la gente votó por eso, bueno, insólito, ¿no? Es un armado tan débil y tan rudimentario el que se hizo en las listas de la Libertad Avanza, que realmente estás siempre a tiro de que se te desgranen los diputados y diputadas, como le ha pasado recientemente que 4 diputados del bloque de la Libertad Avanza se fueron. Algunos de los del PRO pueden abrirse también y no querer seguir acompañando al gobierno, sobre todo los que estaban más cerca de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces viene un congreso bien complejo. Nosotros aspiramos a que los partidos políticos y los espacios políticos que estamos por fuera de los oficialismos pasado y presente podamos ganar peso para traer otros temas de debate al Congreso. Hoy el Congreso está funcionando muy mal y funciona muy a reacción de demandas de la sociedad, muy importante, pero poco propositivo. Nosotros tenemos que estar acá discutiendo el presupuesto, fundamental. 2 años sin presupuesto es imposible, imperdonable para cualquier país y este año solo tenemos que corregir. Tendríamos que estar discutiendo los incentivos de la economía para las industrias que nos tienen que generar los empleos de calidad. Tendríamos que estar discutiendo la política para las pymes. Acá se habla de régimen de grandes inversiones para la minería, para el gas, para el petróleo. Ahora viene un debate por el hidrógeno verde, etcétera. Y la verdad es que nadie habla de las pymes, que son las que están cerrando a mansalva. Entonces creo que viene un congreso con voces de más peso que van a impulsar este tipo de debate. Y en cuanto a los tecnicismos, ¿qué significa para vos la nueva boleta única y la eliminación de las PASO? Las PASO no fueron eliminadas, se suspendieron para este turno electoral. Yo voté en contra hace muchos años cuando implementamos el sistema de las PASO en Santa Fe, que fue la primera provincia que incorporó las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Supimos que en el inicio a veces era un poco engorroso, pero que en cuanto la gente y el sistema de partidos entendió el sistema y se puso a jugar en el sistema, es un sistema muy virtuoso. Fíjate vos hoy que nosotros somos 15 candidatos a senadores en la Ciudad de Buenos Aires, muchos de los cuales andamos por un nivel similar ideológicamente. En otro contexto hubiésemos ido a una primaria a intentar ganar la candidatura dentro de esa primaria. Y hoy están, digamos, fruto de que no hubo primaria, estamos todos dispersos y eso dispersa también muchas veces las chances de los espacios nuevos como el mío o de espacios que no tienen, tal vez que no forman parte del gobierno o del principal partido de la oposición. Entonces, obviamente yo creo que profundizó la fragmentación del sistema político, la eliminación de las PASO y que evidentemente, o la suspensión de las PASO y que evidentemente es algo que se va a rever para el 2027, donde todavía están vigentes. No creo que haya un proyecto de eliminación de PASO para el 2027. Me parece que hemos aprendido la lección, quienes votamos en contra de la suspensión, pero también sobre todo quienes votaron a favor. En relación a la boleta única papel, para mí es un avance muy importante. Primero porque elimina muchos de las dificultades que son obstáculos para que determinadas fuerzas políticas que no tienen cierta estructura o ciertos recursos puedan presentarse elecciones. La boleta única de papel garantiza que en todas las mesas va a estar tu voto. La gente vota de distinta manera, obviamente está
primera elección va a ser un poquito compleja porque es un sistema nuevo del que hay que aprender y que el electorado tiene que aprender. También nosotros en Santa Fe fuimos la primera provincia que la implementó en el año 2011 y la verdad es que también al principio cuesta un poco, pero después se instala y es sumamente positivo. No pongo en términos de costos la discusión porque la democracia es el sistema más barato. Digo, hubo sistemas que nos costaron mucho más que la democracia, las dictaduras nos costaron mucho más, entonces poner el tema de si gasta un poquito más o un poquito menos de dinero me parece medio una soncera. Sí creo que la boleta única de papel, que es el sistema con el cual votan muchos países del mundo, pisa al menos un piso mínimo de condiciones iguales para que todos los partidos políticos y las propuestas políticas podamos participar en el proceso electoral. Y estuviste hablando de un Frente Unido para 2027. ¿Cómo te imaginás este espacio y qué expectativas tenés? Primero tiene que ser un espacio que esté nucleado en torno a ideas. Por eso nosotros vamos a las elecciones ahora en el 2025. Porque queremos poner en el centro nuestras ideas. A veces he hablado mucho de estos espacios de centro para salir de la polarización. El centro no es un lugar, digamos, geográfico, ni es un lugar entre un extremo ni muy, muy, ni tan, tan, ni es el agua tibia. Eso no sirve para nada. Uno tiene que tener ideas claras y tiene que tener una propuesta nítida. Seas de izquierda, seas de derecha, seas progresista, seas conservador, tiene que ser nítido. Vos tenés que decirle a la gente claramente qué es lo que querés hacer y cuál es tu modelo de país. Esas ideas hay que ponerlas en el centro y sobre esas ideas, en el centro en términos de discutir en base a esas ideas. Por eso nosotros creemos que va a ser una campaña donde varios candidatos y candidatas no van a querer ir a discutir ideas. El oficialismo va a decir kirchnerismo nunca más. La Cámpora con la candidatura de Recalde acá en la ciudad seguramente va a hablar del plan de hambre de Milei o de qué bien que estábamos cuando estábamos antes. Bueno, son cosas que son intangibles para las personas. La sociedad argentina necesita saber qué vamos a hacer con la educación, qué vamos a hacer con la salud, qué vamos a hacer con las universidades, qué vamos a hacer con la vivienda, qué vamos a hacer con el espacio público, qué vamos a hacer con la corrupción, qué vamos a hacer con el presupuesto, qué vamos a hacer con la economía, qué vamos a hacer con la macroeconomía, con las variables económicas. Son todos temas que son los que interesan hoy a la hora de una campaña. Entonces creo que en la medida en que vayamos poniendo esas ideas, ahí vamos a ver con quiénes compartimos y después hay que ser muy amplio y despejarse de prejuicios. Salvo los extremos, que hoy en Argentina son cada vez más pequeños, la elección de ayer lo demostró, salvo los espacios de los extremos, con el resto hay que hablar con todo el mundo. Hay que lograr juntar en un mismo espacio político, por lo menos para el proceso post-Milei, que va a ser un proceso complejo y que va a requerir mucho consenso y muchos acuerdos. Hay que lograr sumar lo mejor de la tradición del peronismo, lo mejor de la tradición del radicalismo, lo mejor de la tradición del socialismo, lo mejor de la tradición del liberalismo bien entendido, no el liberalismo trucho del Partido Libertario que en nombre de la libertad cercena permanentemente hasta la libertad de expresión, busca mordazas en la justicia y habla de libertad. Tenemos que tomar lo mejor de las tradiciones democráticas de Argentina y tratar de confluir en un programa básico, que va a ser un programa del post-Milei para recuperar de alguna manera algunas capacidades estatales, algunas políticas públicas, algunos consensos y después obviamente una vez que el país entre en una vía de normalidad y de volver a encontrarse con alguna perspectiva de proyecto nacional, habrá matices, habrá distintas propuestas, habremos algunos que más a la izquierda, más progresistas, con un sentido más social y más colectivo de la economía, habrá otros que estarán en una posición más liberal, pero volveremos a un diálogo razonable entre actores políticos razonables, que es el lugar al que hay que ir. Y para todos los jóvenes que te están escuchando, ¿qué mensaje te gustaría dejarles antes de que den su voto? Decirles a las y los jóvenes que por ahí están escuchando que no importan en tanto voto, sino que importan en tanto que son el presente y el futuro de esta sociedad. Y que es responsabilidad de la política ofrecerles una propuesta y una alternativa. Hoy muchos jóvenes y jóvenes que se habían ilusionado tal vez con el proyecto de Javier Milei, que sentían que había algo ahí, que sentían que les estaba diciendo algo y se sienten desamparados. Pero no hay que quedarse en casa. No hay que no ir a votar. Hay que ir a votar y votar por una propuesta que les hable de frente, que les diga que hay un futuro para ustedes, que les cuente qué vamos a hacer con la vivienda, que les cuente qué vamos a hacer con la educación, que les cuente qué vamos a hacer con el trabajo. Porque en cada uno de estos ámbitos tiene que haber propuestas específicas para las juventudes, sobre todo porque no hay país sin juventud. Así que hay que ponerse las pilas, hay que sobreponerse a este momento difícil, hay que analizar las distintas propuestas y hay que ir a votar. Hay que ir a votar el 26 de octubre. Obviamente nosotros vamos a pedir el voto por nuestro espacio político, vamos a tener un mensaje, vamos a tener propuestas concretas para las juventudes porque alguna vez fui joven y fui un militante juvenil y creo enormemente en la capacidad de los y las jóvenes para transformar la realidad, pero les necesitamos activas para que efectivamente den las peleas que hay que dar y empujen la renovación de la política que muchas veces se resiste y que les necesita para hacer las cosas de mejor manera. Así que a votar.
Bueno, te agradecemos mucho por el espacio No, gracias a y ustedes. esto fue